dar inicio a este tiempo, ¿verdad? Sé que es gracia de Dios el que nos permite poder estar en este lugar, poder escuchar su palabra. Y antes de, vamos a tomar una alabanza, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie para poder entonar la alabanza. Gracias, Señor. Tú eres digno, Señor, y tú eres santo, santo, santo. Digno y santo, el Cordero, inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Digno y santo, el Cordero, inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, que fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta, Hosana, gran yo soy. Tú eres mi todo, y yo te adoraré. Así es, Señor. Gracias, Señor. Por darnos la libertad, Señor, de adorarte. De un arco iris está vestido, tu voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta, Hosana, el gran yo soy. Tú eres mi todo, y yo te adoraré. Yo te adoraré, Señor. Gracias, Señor. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Así es, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque solamente nos has dado, Señor, una respuesta. Nos has dado, Señor, a tu Hijo. No hay otro nombre, Señor, dado a los hombres en la cual pueda haber salvación, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres, Señor, tan grandioso. Sí, Señor. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte e inagotable, tu misterio
Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mamá. Bueno, muy bien. Buenas tardes, hermanos. Pues le damos gracias a Dios, ¿verdad?, porque nos permite estar aquí reunidos, poder exponernos, ¿verdad?, al Evangelio, a la palabra. Y yo sé que les digo, no estamos aquí por voluntad propia, sino porque Dios tiene misericordia de nuestras vidas y nos permite escuchar, exponernos al Evangelio. Y yo sé que, miren, nosotros humanamente no tenemos la capacidad de ver, de verdad, el favor, la gracia que Dios nos da y nos concede el poder verdaderamente ir a la luz. No es para cualquiera, no es una libertad de verdad que todos pueden experimentar. Por eso es que nosotros deberíamos de sentirnos privilegiados, bienaventurados, afortunados, de poder congregarnos y escuchar la palabra, la voz de Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, pues vamos a orar, de verdad, y que sea Dios el que nos dé la gracia de poder ser llevados a creer en el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio que se había prometido, hermanos, desde Génesis, ¿verdad? No es un Evangelio nuevo, no hay una revelación nueva, no hay algo, hermanos, novedoso. Es el Evangelio de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a orar para poder comenzar este tiempo. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, por mi vida misma. Gracias porque nos permite, Señor, poder estar aquí, poder escuchar, Señor, tu voz, porque yo sé que no es el hombre, Señor, sino que eres tú hablando, Señor. Gracias te doy por este tiempo, que verdaderamente todos los que estamos aquí, Señor, podamos ser llevados a la fe, podamos ser llevados a creer, Señor, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que realmente nosotros, Señor, reconocemos nuestra condición, reconocemos que por causa del pecado, Señor, nosotros estamos muertos en delitos y pecados, imposibilitados, Señor, de hacer algo por nosotros mismos. Por eso es que necesitamos al Yo Soy, necesitamos al Mesías, al Cristo, al ungido, Señor, que tú habías prometido desde Génesis 3. Perdónanos porque muchas veces, Señor, no tenemos claro el Evangelio por causa del pecado, Señor, que está en nosotros. Todo el tiempo nos estamos desviando, todo el tiempo, Señor, estamos yendo en contra de tu voluntad. Estamos torcidos, Señor. Por eso es que tú en este tiempo nos estás hablando, que nos arrepintamos, podamos convertirnos, podamos creer realmente en el Evangelio que nos estás predicando. Señor, yo sé que nada viene de nosotros. Y no, Señor, nosotros no podemos producirte. Por eso es que te pido, Señor, en tu gracia y en tu misericordia, que nosotros podamos ser llevados a creer. Porque hemos estado viendo, Señor, que el desvío está cuando no podemos creer, no podemos obedecer realmente a la fe que nos ha dado, Señor. No queremos ser hallados, Señor, como quienes lo saben, como quienes ya conocen, sino verdaderamente como aquellos que están viviendo para el Evangelio, aquellos que verdaderamente pueden vivir para el pacto. Yo sé y hoy me doy cuenta, Señor, que tu palabra habla muchísimo de la fe, que la fe de verdad es lo único que nos puede unir a ti, Señor, que la fe es lo único que nos puede llevar realmente a obedecer tu palabra, es lo único que nos puede llevar a vivir, Señor, a salir de entre los muertos, es lo único que nos puede justificar. Señor, yo sé que no tenemos que hacer otra cosa sino solamente poder creer, y el creer es poder obedecer. A través de tu palabra, Señor, nosotros nos has estado hablando de que somos delincuentes, nos hallamos siendo impíos, Señor, carnales, desobedientes, transgresores, pecadores, Señor, inicuos. Todo lo que tu palabra dice sobre nosotros es verdad, Señor. Por eso es que te pido que tengas misericordia. Yo sé que ya la tienes porque nos has dado allí. Por eso es que, Señor, lo único que te pido es que nos puedas abrir los ojos, los oídos, Señor, para ver, para poder creer correctamente en el Evangelio, Señor. Ya no nos sigamos desviando, no nos sigamos torciendo. Realmente, Señor, nuestra condición es grave, porque hemos estado escuchando tu palabra, Señor. Ya hemos estado escuchando la verdad, Señor. Guárdanos, Señor, de que nos entregues a una mente reprobada, Señor. Abre tanto, Señor, pecado, como tu palabra dice, cuando ya, Señor, insiste en uno de tus pecados, en vivir, Señor, de esta manera, los entrega, Señor, a su inmundicia. Ten misericordia de nosotros, Señor. Yo no quisiera experimentar eso. Hemos estado viendo, Señor, que la paga del pecado es la muerte.
La voluntad de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Perdónanos porque aún no está muy claro el Evangelio en cada uno de nosotros, pero es por causa de la desobediencia, por causa de que no hemos querido ir y profundizar y echar raíces verdaderamente hasta lo más profundo, hasta donde hallemos el agua, donde nosotros podamos nutrirnos realmente y podamos ser fortalecidos. Reconocemos que no hay nada bueno en nosotros, que no hay un fruto bueno, Señor. Por eso es que te pido, Señor, lo único que te pido es que nosotros hoy podamos ser llevados a creer en el Evangelio, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es lo único que te pido, Señor. Yo sé que nadie se va a ir de aquí como vino. Yo sé que realmente cuando nos exponemos a la luz, Señor, somos vivificados, somos renovados, somos fortalecidos. Aquel que viene, Señor, muerto, se puede ir vivo, Señor, si es que escucha tu voz, porque no hay otra forma. Entre los muertos, mis hermanos, gracias por la vida de nuestro pastor. Gracias, Señor, por el Evangelio que nos han dado. Gracias, te doy en esta hora en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Bueno, hermanos, muy bien. Hemos estado viendo, ¿verdad? Hemos estado viendo el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Si se dan cuenta, no hay algo novedoso, no hay una revelación nueva, ¿verdad? Porque lo que hemos estado viendo es que el Evangelio, hermanos, lo prometió Dios mismo, ¿verdad? Y de verdad, Dios no nos está dando otra cosa que no sea su Hijo, ¿sí? O sea, no hay otra respuesta. Ya lo decía el pastor, ya lo decía la hermana, ¿verdad? El problema es uno, la respuesta es uno, ¿verdad? Entonces, el medicamento, la solución, ¿sí? A nuestro problema, a lo que somos, porque sí es cierto, en estos días escuchando el Evangelio, hermanos, nosotros por causa del pecado somos como un cáncer, somos como un tumor. De hecho, en Isaías, ¿verdad? Dice que no hay nada bueno en nosotros, desde la planta de los pies hasta la cabeza. No hay en nosotros cosa sana, ¿verdad? Por eso es que nosotros necesitamos, de verdad, el Evangelio, la medicina, el antídoto que Dios nos está ofreciendo, hermanos, que es su Hijo, no hay otra cosa, ¿sí? Entonces, miren, ese día estuvimos viendo en Juan 20:30, ¿verdad? Que todo, hermano, las Escrituras no tienen muchos propósitos, ¿sí? La gente piensa que las Escrituras son un manual de vida, que si queremos ser mejores personas, hablando ética, moral y socialmente, ¿verdad? Tenemos que ir a los proverbios, a los salmos, ¿verdad? Si queremos ser buenos padres, tenemos que ir a la Biblia, los mejores esposos. Pero si se dan cuenta, hermanos, la Biblia no tiene muchos propósitos, no tiene muchas funciones, sino solamente uno, ¿sí? Darnos a conocer el Evangelio, darnos a conocer, hermanos, a Cristo, ¿sí? Vamos a ver, miren, Juan 20:30 y 31, y esto de verdad yo creo que muchas veces ya lo hemos escuchado, ya lo hemos leído, pero saben, cuando se lee con el entendimiento correcto, tiene sentido, ¿sí? Y cada vez que uno, miren, se expone al Evangelio, esto toma más sentido. Cada vez que nosotros, hermanos, escuchamos la verdad, ¿sí? El Evangelio correcto que Dios dio al hombre, ¿sí? Esto toma más sentido. Dice el propósito del libro. Hermanos, ¿cuál libro? La Biblia, ¿verdad? Dice el 30. Hizo además que sus muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Hermanos, guardemos esta parte donde dice en presencia de sus discípulos, porque más adelante lo vamos a recordar, ¿sí? Lo vamos a necesitar. Dice, hizo además de sus muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Hermanos, todo, ¿sí? Todas las escrituras, hemos estado viendo que el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eran promesas, ¿sí? Y vimos, hermanos, que las promesas que Dios le dio al hombre fue por causa del problema en el cual el hombre cayó, ¿verdad? En este punto yo sé que ya lo hemos remarcado mucho, pero es que es importante porque, miren, nosotros muchas veces escuchamos, pero hace cuenta como que no escuchamos. No sé cómo decirlo, hace cuenta como que entra, pero al mismo tiempo sale. Y es por causa de la dureza de nuestro corazón, sí, de verdad, estamos duros y necesitamos que Dios nos lleve de verdad a quebrantarnos, a quebrarnos, al punto de que nosotros, hermanos, podamos caer rendidos delante de Cristo, de verdad. Algo que le pido a Dios, hermanos, es que por causa del Evangelio nosotros
podamos encontrarnos verdaderamente con Él, verdaderamente con Cristo, y que nuestra vida de pecado, hermanos, que hemos llevado hasta ahorita pueda llegar a su fin, ¿sí? Que realmente de verdad podamos dejar de vivir, ¿sí? Para nosotros, y podamos vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros, ¿sí? Por eso es que es tan importante, hermanos, la proclamación del Evangelio, ¿verdad? Es tan importante que nosotros podamos creer, hermanos, en el Evangelio, pero de una forma correcta. Por eso es que hemos sido muy enfatizantes, ¿verdad? En qué consiste, hermanos, en qué consisten las Escrituras, porque les digo, no hay muchos mensajes, no hay muchos mensajes, sino solamente uno, no hay muchos propósitos, solamente uno. Y ya vimos que el propósito de este libro, hermanos, es llevarnos a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué dice? Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, si se dan cuenta, dice para que creyendo tengáis vida. ¿Qué quiere decir? Que el hombre está muerto, ¿verdad? Porque no dice para que creyendo sigas viviendo. No. Dice y tengáis vida. ¿Qué está hablando? Está hablando de que el hombre está muerto y tiene que creer para poder vivir, ¿sí? Entonces, miren, por eso es que hemos estado viendo, hermanos, que el hombre quedó muerto por causa de este problema. El hombre era un ser viviente. En Génesis 1 y capítulo 2, ¿verdad? En el capítulo 1 y el capítulo 2 podemos ver el diseño original del hombre, cómo el hombre fue creado, ¿verdad? Con el soplo de vida, que es el Espíritu Santo, que es Dios mismo, ¿verdad? Habitando en el hombre, con su imagen y su semejanza. Y cuando habla de su imagen y su semejanza, no habla solamente a características físicas, sino realmente a cómo Dios lo hizo igual que él, un ser espiritual, ¿sí? Lo hizo realmente con atributos espirituales. Entonces, también le dio autoridad. El hombre era rey y señor y era amo de este mundo. El hombre, ¿verdad? Por causa del pecado le entregó el señorío, le entregó la autoridad a Satanás. Le entregó, hoy el hombre, hermanos, ya no es señor de este mundo. El amo y señor de este mundo es Satanás. Eso lo podemos ver en 2 de Corintios 4:4, ¿verdad? Y en Apocalipsis 12:9. Entonces, Satanás, ¿verdad? Introduce el pecado y el hombre queda destituido, queda separado de Dios, ¿verdad? Por eso es que a raíz de este problema, Dios empezó a dar promesas, como respuesta a la solución del problema, ¿verdad? Entonces, las Escrituras, hermanos, les decía, no hay muchos propósitos, no hay muchos mensajes, solamente uno, ¿verdad? Apuntar, señalar, ¿sí? Profetizar, ¿verdad? Que un día iba a venir alguien. Por eso es que, hermanos, promesas, señales, ¿verdad? Todo eso no era para señalar a muchas personas. Los reyes, los profetas, ¿verdad? Que se ungían en ese tiempo, los sacerdotes, era todo con un solo propósito: anunciar la venida, anunciar la llegada de alguien verdaderamente, hermanos, verdaderamente profeta, verdaderamente sacerdote y verdaderamente rey. Estos eran sombras, ¿verdad? Por eso es que todo esto fue simplemente una sombra, hermanos, ¿sí? Dios prometía la simiente de la mujer, ¿verdad? Para solucionar el problema de Satanás. Esto ya lo sabemos, ¿verdad? Un hombre nacido solamente de mujer. Hemos estado viendo, ¿verdad? Que en sí, hermanos, cuando un matrimonio se casa, el que pone la semilla, ¿verdad? Es el hombre en la mujer. Entonces, el hombre que nace de papá y mamá, de mujer y hombre, pues tiene la raíz del pecado, tiene la simiente, hermanos, de Satanás. Porque en sí, miren, un punto que hemos estado, ¿verdad?, tocando normalmente ahora en estos días es que el hombre, hermanos, en sí, Satanás puso su simiente, ¿verdad?, ahora en el hombre, ¿sí? La simiente de Satanás, que es la mentira, porque dice, ¿verdad?, en Juan 8:44, que él es mentiroso y padre de mentira. La simiente de Satanás, que es pecado, ¿sí? Lo que es él es inicuo, ¿verdad? Eso que es Satanás lo puso en el hombre, ¿sí? Por eso es que ahora el hombre, su semilla es maldito, ¿sí? La semilla del hombre es maldito. Y si hoy le dijéramos a alguien, ¿verdad?, porque mucha gente piensa, es que soy maldito porque me hicieron brujería. No, hermanos, el hombre es maldito porque está separado de Dios. Esa es la verdadera maldición. La simiente del hombre está maldita. ¿Por qué? Porque ya viene con ese problema, ¿sí? Ya viene con esa semilla de pecado, ya viene con esa semilla de maldad, de iniquidad, de que todo lo que hace es simplemente correr hacia lo malo, correr hacia sus deseos, ¿verdad? Entonces el corazón del hombre es malo, hermanos. Por eso es que Dios promete una simiente solo de mujer, un hombre nacido solamente de mujer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque esa simiente, hermanos, iba a venir
a derramar su sangre, ¿verdad? Iba a dar su sangre como solución, ¿verdad?, al problema del pecado. Y es ahí, hermanos, cuando Dios promete Isaías 7:14, donde dice, ¿verdad?, que un día iban a ser, ¿verdad?, la Virgen iba a dar a luz, iba a concebir un niño, ¿verdad?, y le pondría su nombre Manuel. ¿Y qué es esto? Quiere decir que es Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios estaba prometiendo, un día yo voy a ir a ustedes, yo voy a ir al hombre. Hermanos, y eso es el Evangelio, ¿verdad? Es Dios viniendo al hombre, porque el hombre quedó incapacitado, ¿verdad? Quedó muerto en delitos y pecados. Y ahorita vamos a leer eso, porque eso viene en Efesios, ¿verdad? El hombre quedó sin ninguna esperanza, ¿sí? Por eso es que es como un hijo, ¿verdad? Nosotros, o los que son padres, ¿verdad?, saben que cuando los hijos se lastiman, ¿qué hace un padre? Corre, ¿verdad?, a ayudarlo, a sacarlo de su problema. Si se lastimó, ¿qué hace? Lo cuida, ¿verdad? Le da la solución a su problema. ¿Qué padre va a dejar morir a su hijo? Nadie, ¿verdad? Entonces, es lo mismo. Dios, de verdad, si nosotros somos malos, si no queremos darle cosas malas a nuestros hijos, ¿cuánto es más Dios, verdad? Que Él no tiene amor, Él es la sustancia misma del amor. Entonces, ¿verdad? Es ahí donde vemos las sombras, ¿verdad?, de los profetas, de los sacerdotes y de los reyes. Y vemos, ¿verdad?, que los reyes del Antiguo Testamento eran malos. ¿Por qué, hermanos? Porque eran hombres como nosotros, ¿verdad? Ellos, hermanos, se equivocaron. Y ya vimos el ejemplo más sobresaliente del rey, ¿verdad?, que es el rey David, que es el más sobresaliente, que incluso muchos llegaron a pensar que era el Mesías, pero no, él pecó, ¿verdad? Entonces, también vimos, ¿verdad?, que los sacerdotes se encargaban de hacer el sacrificio, ¿sí?, por el pueblo, interceder por el pueblo delante de Dios. Y recordemos, hermanos, que si no había sangre, el pueblo perecía, ¿verdad? Si no se hacían los sacrificios, el pueblo, hermanos, perecía, había muerte. Entonces, lo mismo, los profetas, ¿verdad? Los profetas son los que se encargaban de direccionar, ¿sí?, el pueblo de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pueblo, hermanos, ya lo vamos a ver ahorita también, cómo es que el pueblo todo el tiempo estaba desviado, torcido, ¿verdad? Entonces ellos, siempre que el pueblo se torcía, direccionaban al pueblo nuevamente a Dios. Entonces es aquí, ¿verdad?, cuando vemos, hermanos, que Dios dio más de 300 profecías en el Antiguo Testamento. Por eso es que, hermanos, y la última profecía, que es en Malaquías 4:6, ¿verdad?, termina diciendo que Dios iba a hacer volver, ¿verdad?, del corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y ya de ahí viene un silencio, ¿verdad?, de Dios, donde ya no hubieron más profetas, sacerdotes ni reyes. Entonces, hemos estado viendo, ¿verdad?, que por eso es que el Antiguo Testamento anunciaba al Mesías, ¿verdad?, anunciaba al Cristo que habría de venir. Por eso es que el Nuevo Testamento, ¿cómo comienza? Con el nacimiento de un niño. Incluso comienza hablando, ¿verdad?, de la genealogía de ese niño. ¿Por qué? Porque miren, todo se cumple, hermanos. Miren, ahora ellos sabían que habría de venir un Mesías, habría de venir el Cristo. ¿Y quién era el Cristo? Era el Hijo de Dios. El Cristo, hermanos, les decía, prometía que solo iba a venir de mujer, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que no vendría de hombre, sino que su simiente, ¿verdad?, sería de Dios, sería la simiente de Dios, o sea, el Hijo de Dios. Entonces, por eso es que ellos estaban viendo quién es el Cristo. Estuvieron esperando 100, 200, 300, 400 años. Miren, yo me pongo a pensar y hablando así, a veces platicamos, les digo, si se me hace mucho 90 y 100 años, no me quiero imaginar 400 años de silencio de Dios, de verdad. Para mí es ser como que un tiempo muy feo hablando de esta manera, porque imagínense, hermanos, si de por sí el hombre, habiendo reyes, sacerdotes y profetas, todo el tiempo se torcían, ahora imagínense si no había profetas, sacerdotes y reyes durante 400 años, ¿cómo estaba el pueblo? ¿Sí? Entonces, les digo, Dios, ¿verdad?, prometía al Mesías, al Cristo. Ahora ellos tenían que ver en quién se iban a empezar a cumplir, ¿sí? En quién se iban a empezar a cumplir las profecías. Y es ahí, ¿verdad?, cuando vemos Mateo 1:18, ¿verdad?, donde vemos el nacimiento de quién, de Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso es que vemos que el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la promesa, porque se va a enfocar en mostrarnos, ¿verdad?, en quién se cumplen las promesas, ¿sí? ¿Quién es el cumplimiento de las promesas? Y en Mateo 1:18, ¿verdad?, dice
el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Mateo 1:18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería inmolarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, ve aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Vemos, ¿verdad? Que Jesús, ¿verdad?, fue engendrado por el Espíritu Santo, que era hijo de Dios. Y es ahí, ¿verdad?, cuando vemos que se empieza a cumplir la primera profecía, ¿verdad?, que era la simiente de la mujer. Un niño, un hombre nacido solamente de mujer, ¿verdad? Entonces, en Mateo 1:21 al 23 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Si se dan cuenta, está esta palabrita, para que se cumpliese. ¿Y qué es el Nuevo Testamento, hermanos? El cumplimiento, ¿verdad?, de la promesa, ¿sí? Por eso es que dice aquí que se cumpliese lo dicho por el Señor. Hermanos, ¿y quién fue el que dio las profecías? ¿Quién fue el que dio las promesas? El Señor mismo, Dios mismo. Por eso es que dice, se cumpliese lo dicho por el Señor. No fueron los profetas, no fueron, hermanos. Mucha gente dice, es que el rey David hizo los salmos porque estaba muy inspirado. No, era Dios mismo hablando a través de sus siervos, los profetas, ¿sí? No hablaron, ellos, hermanos, no escribieron alá y se va sin razón alguna. Todo lo que hablaron era de parte de Dios, ¿sí? Porque Dios estaba prometiendo, preparando el escenario para la venida del Mesías, ¿sí? Entonces dice, para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Hermanos, el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la promesa. Y la promesa, hermanos, la había hecho Dios mismo. Por eso es que vimos en Génesis 3:15 y Génesis 3:21 que el primer evangelista fue Dios, ¿verdad? Porque Dios es el que en sí le da el evangelio al hombre, ¿sí? Dice, por medio del profeta, cuando dijo, ve aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vimos, ¿verdad?, el cumplimiento de la segunda promesa. Salvador, hermanos, vimos que significa que él, hermanos, iba a salvar a su pueblo, que el nombre de Jesús significa Salvador, y que Salvador, hermanos, es porque él iba a venir a salvar al pueblo de sus pecados, ¿sí? Y hemos estado viendo, hermanos, que la profecía de Manuel es que Dios, hermanos, Dios mismo vino a este mundo, ¿verdad? Se encarnó, se hizo hombre. Esto lo vemos en Juan 1:14, ¿verdad? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito, ¿verdad? Y esto es Emmanuel, hermanos, es Dios con nosotros, es Dios viniendo al hombre, ¿verdad? Entonces, hemos estado viendo cómo es que antes de que el Mesías viniera, ¿sí?, también una de las características, o de las evidencias más importantes es que cuando el Mesías habría de venir, o se anunciaba, ¿verdad?, que el Mesías habría de venir, es que delante de él iba a venir uno, porque ese uno, hermanos, les decía, su nacimiento también ya estaba anticipado, anunciado, profetizado desde el Antiguo Testamento. Iba a venir uno, ¿verdad?, que vendría a abrir el camino, a preparar el camino, a enderezar el corazón torcido de su pueblo, ¿verdad?, antes de que el Mesías viniera, ¿verdad?, y se posicionara, ¿sí? Entonces, miren, por eso es que hemos estado viendo cómo es que en Isaías 40, ¿sí?, cómo es que se prometía a alguien que vendría a preparar el camino del Mesías, ¿verdad? Isaías 43 se anunciaba la venida de una persona, ¿sí? Dice, Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces, hemos estado viendo, ¿verdad?, cómo es que
el pueblo de Israel, recordemos que a ellos se les dio una ley, se les dio mandamientos, se les dio fiestas, se les dio el día de reposo, ¿verdad? Se les dio un templo también. Ellos, hermanos, guardaban todas estas cosas y todas estas cosas tenían vigencia, ¿verdad? Hasta que el Mesías llegara. Esto, hermanos, la ley en sí, en Gálatas dice que era un ayo, ¿sí? Era como que un tutor, ¿sí? Que ellos estaban bajo cuidado de la ley, ¿sí? Hasta que el Mesías llegara. Esto tenía vigencia, ¿verdad? Hasta que el Mesías viniera. Pero cuando vino el Mesías, todo esto acabó. La sombra terminó porque llegó lo verdadero. Entonces, antes, hermanos, les decía, delante del Mesías tendría que venir alguien, ¿sí? Alguien que tendría que venir a quitar los ojos del pueblo, ¿sí? En todo lo que ellos hacían, en sus obras, ¿verdad? Para que pudieran decirle, ya no es por ahí, es por aquí. Hermanos, la salvación acaba de llegar, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces, les decía, ellos, hermanos, a pesar de que, miren, ellos hacían lo que hacían, pero cuando ellos empezaron a perderle sentido, ¿por qué hacían todo lo que hacían, hermanos? Dios, de verdad, ya no estaba con ellos, ¿sí? Una vez que el Mesías llega, todo eso que ellos hacían ya no tenía sentido, porque el Mesías ya no iba a estar con ellos por lo que hicieran, sino por creer en el que había llegado, creer en el que Él había mandado, porque el Mesías, hermano, vino, ¿verdad? Entonces ahora ellos tenían que quitar su mirada de la ley, de las fiestas, de todo lo que hacían, ¿sí? Para ponerlas en el Mesías. Y ese, hermanos, fue el trabajo de Juan el Bautista, ¿verdad? Por eso es que hemos estado viendo en Mateo, ¿verdad? Cómo es que el ministerio de Juan el Bautista, ¿sí? Dice que él dijo, cuando vino Juan el Bautista, dice que él estaba en el desierto, ¿verdad? Pero llegó a Jerusalén, ¿verdad? A donde estaban los judíos, y empezó a predicar arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se arrepintieran de todo lo que ellos estaban haciendo, ¿verdad? ¿Y qué es arrepentirnos? ¿Qué es que ellos se pudieran arrepentir? ¿Qué es arrepentirnos, hermanos? Poder creer, ¿verdad?, en el que Él ha enviado. Juan 6:28 y Juan 6:29. Por eso, hermanos, es que hemos estado viendo, ¿sí? Les digo, que el hombre está muerto, ¿verdad?, en sus delitos y pecados, ¿sí? Y cómo es que el hombre tiene que dejar de ver sus obras, porque miren, les digo, ellos pensaban que por cumplir el día del reposo, por ejemplo, ¿sí?, ellos ya estaban bien con Dios, ellos estaban con Dios, pero ya no eran las obras. Juan el Bautista llegó a decirles, este no es el estándar de la salvación, vino a mostrarles el estándar de la salvación, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a ver el estándar de la salvación en Efesios 2, porque miren, hermanos, es el diagnóstico, es el estado del hombre, ¿verdad? Por causa del pecado, por causa de la separación con Dios, ¿sí? Y es lo que hacían los profetas en ese tiempo, ¿verdad? Direccionar, ¿sí? Direccionarlos nuevamente a Dios. Dice Efesios 2:1, el título es Salvos por gracia. Si se dan cuenta, hermanos, nosotros ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Ya no somos salvos por hacer algo, por nuestras obras o por nuestros méritos, sino que somos salvos por gracia, ¿sí? Porque es gracia, hermanos. El hecho de recibir el Evangelio es gracia. El hecho, hermanos, de que nosotros podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es gracia. No proviene del hombre en sí. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Hermanos, el hombre que está separado de Dios, ¿verdad?, está muerto en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué quiere decir? Que no está no está en Dios, no está haciendo la voluntad de Dios, sino que sigue la corriente de este mundo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos,
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos rescató y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Hermanos, ahora la salvación es por medio de la fe. La salvación, hermanos, la vida eterna, la fe, ¿sí? El reino de los cielos, todo eso, hermanos, que el hombre busca, la sanidad, sí, la vida eterna, todo eso que el hombre busca ya no está afuera, ¿sí? Está dentro de un pacto, ¿verdad? Está dentro de Cristo, ¿sí? Porque dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Por eso es que el hombre no se salva ya por lo que hace, ¿verdad? ¿Sí? Sino por la fe. La fe, hermanos, es lo único que nos puede justificar, ¿sí? Dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermanos, nadie se puede arrepentir, nadie, hermanos, puede creer en este evangelio que se le está anunciando de verdad, sino solamente de verdad por la gracia de Dios. Por eso es que dice que la salvación es por gracia, de verdad. Nosotros no podemos en sí producir arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, el poder creer, sí, proviene de Dios. Y aquí estamos viendo, ¿verdad?, el estándar de la salvación, de verdad. ¿Y cuál es el estándar de la salvación, hermanos? En Hechos 4:12, ¿verdad? Dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, ¿sí? Vamos a leer Hechos 4:12. Dice, Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, ¿sí? O sea, no hay, hermanos, fuera de Cristo no hay salvación. Aunque el hombre ore, aunque el hombre ayune, aunque el hombre haga cosas religiosas, ¿verdad?, no va a ser salvo, porque no hay, ¿sí?, no hay otra cosa en el cual nosotros, o no hay alguien más en el cual nosotros podamos ser salvos, sino solamente por medio de Cristo. Porque dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿sí? Entonces les digo, de verdad, nosotros somos privilegiados, porque miren, en los tiempos de Jesús, les digo, Juan el Bautista vino, ¿verdad?, a preparar el camino para la venida del Señor, ¿verdad? Cuando Jesús vimos, ¿verdad?, que Juan el Bautista vino a abrir camino, a enderezar, ¿verdad?, el corazón de su pueblo, a que ellos pudieran quitar la mira de la ley, de los profetas, de todo lo que ellos hacían, y pudieran ponerlo en Cristo. Pero también, ¿verdad?, Juan el Bautista vino a bautizar al Mesías, ¿verdad?, vino a dar testimonio de que Jesús era el Cristo. Y es ahí, ¿verdad?, cuando vimos, les digo que cuando Jesús estaba bautizando, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo vino sobre él, y el Padre también, ¿verdad?, dio testimonio, porque dijo, este es mi Hijo amado. Recordemos que el Mesías habría de ser el Hijo mismo de Dios, y es ahí cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado, ¿verdad?, en quien tengo complacencia. Entonces, vimos que Juan el Bautista dio testimonio de que Jesús es el Cristo, porque les digo, el antiguo anunciaba a un Cristo, pero en el nuevo, ¿quién habría de ser ese Cristo, verdad? Vimos que todo eso se cumple en una persona, y esa persona es Jesús. ¿Quién da testimonio? Juan el Bautista, el Espíritu Santo, pero también el Padre. Por eso es que hemos estado viendo, ¿verdad?, en Mateo 4:12. Vamos a Mateo 4:12, porque después de que Jesús es bautizado, ¿verdad?, vamos a brincarnos la tentación de Jesús y vamos a brincarnos al 12, cuando Jesús principia su ministerio. Porque, hermanos, el propósito del ministerio de Jesús no era otro. Él va a buscar, ¿verdad? No fue a buscar, él no fue por multitudes, él fue a buscar a 12 que habrían de ser sus discípulos, sus testigos. Porque en sí, los 3 años y medio que estuvo con ellos, ¿verdad?, ellos fueron los que presenciaron, los que vieron todo lo que hizo Jesús durante todo su ministerio público, hermanos. Y no hay otro propósito para el ministerio de Jesús. El propósito, hermanos, de todo el ministerio público de Jesús es que sus discípulos pudieran creer que Jesús es el Cristo, ¿sí? Miren, vamos a leer
Mateo 4:12 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Si se dan cuenta, hermanos, aquí había otra promesa, esa promesa estaba en el Antiguo Testamento, y Jesús la cumplió. Toda su vida, hermanos, se dedicó a cumplir todo lo que de él estaba escrito, ¿sí? Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces les digo, hermanos, y si nosotros leemos, ¿verdad?, y seguimos leyendo, todo, hermano, el ministerio público de Jesús, todo fue para que ellos pudieran creer que Él era el Mesías, que Él era el Cristo. Por eso es que hemos estado viendo, ¿verdad?, en Juan 14:6, que es para que esos 12 hermanos, imagínense qué privilegiados, esos 12 pudieran decir: Él es el templo, Él es el tabernáculo, Él es las fiestas, Él es el arca, Él es el maná, Él es la vara de Aarón, Él es la ley. Es para que Jesús pudiera decir: yo soy el arca, yo soy el templo, yo soy el cumplimiento de las más de 300 promesas, yo soy todo el Antiguo Testamento hecho hombre. Él, hermanos, es la palabra, es el verbo hecho carne. Por eso es que vimos, ¿verdad? Hemos estado viendo en Juan 14:6, Él les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y esto, hermanos, no es como que Jesús lo dijo, bueno, nada más porque sí, sin ningún propósito. ¿Por qué dijo Jesús: yo soy el camino? Si se dan cuenta, Juan el Bautista anunciaba, señalaba el camino, ¿verdad? Pero Jesús no señaló el camino y dijo: yo soy el camino. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre perdió el camino para encontrarse con Dios. Hoy el hombre, miren, se quiere encontrar con Dios a través de, ¿verdad?, de muchas maneras, a través de muchos caminos. Y de verdad, yo he escuchado a gente que dice: no importa dónde vayas, dónde te congregues, de por sí todos buscamos al mismo Dios. No es cierto, hermanos. Cada quien tiene un criterio diferente de quién es Dios, porque el pecado dejó al hombre torcido, dejó, de verdad, el pecado dejó la imagen de Dios, ¿verdad?, distorsionada en el hombre. Entonces, el hombre, hermanos, está torcido. Ya lo vimos en Isaías 43:5. El hombre está torcido. Por eso es que necesita un camino para volver a Dios. Y ese camino es Jesús, ¿verdad? Jesús, como el Cristo, dijo: yo soy el camino. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos el camino, porque el camino es lo único que nos puede llevar de vuelta a casa. Es lo que nos lleva a encontrarnos con Dios. Él, como verdadero profeta, ¿verdad? Él es el camino que nos abre. Hebreos, hermanos, habla mucho de esto, ¿verdad? Habla mucho de que dice que Él nos abrió el lugar, ¿verdad?, al lugar santísimo. Él, hermanos, es el que nos lo abrió, y dice que lo hizo por medio de su carne, ¿sí? Entonces, Él dijo: yo soy la vida. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre quedó muerto en delitos y pecados. Y lo acabamos de leer ahorita en Juan 20, 30 y 31, ¿verdad? Dice que para que creyendo tenga espina en su nombre, ¿sí? Les digo, la vida, hermanos, el hombre no la tiene por sí misma, ¿verdad? Viene por causa de poder creer en Jesús como el Cristo. Entonces les digo, Él, hermanos, vino a darnos vida, ¿sí? Porque el hombre quedó muerto en delitos y pecados. Y Juan 20, 30 y 31, ¿verdad?, dice que todas las cosas que Él hizo, ¿verdad?, es para que ellos pudieran creer que Jesús es el Cristo, el yo soy, y creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, Él es la verdad. ¿Por qué? Miren, vamos a leer Juan 8, desde el 25. Juan 8. Yo lo voy a leer en la NTV. Desde el 23 vamos a leerlo. Dice, Juan 8:23 dice: Jesús continuó diciendo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Desde ahí, ¿verdad?, vemos que Él no viene de este mundo, Él viene de arriba, viene de Dios, ¿sí? Dice: por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy, ahí está, ¿verdad?,
yo soy. Si el hombre, hermanos, no cree que Jesús es el Cristo, va a morir en sus pecados, dice, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Hermanos, el hombre no va a morir, el hombre ya está muerto en sus pecados, de verdad. Efesios, lo acabamos de leer, está muerto en delitos y pecados. Y si el hombre no cree en Jesús como yo soy, que Él es el Cristo, ¿sí?, va a morir así, en sus pecados. Dice, ¿y quién eres?, preguntaron. Jesús contestó, el que siempre dije que era. Tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré. Pues digo solo lo que oí del que me envió, y Él es totalmente veraz. Pero ellos seguían sin entender que les hablaba de su Padre. Dice que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Hermanos, Jesús se hizo Cristo en la cruz cuando Él fue crucificado, ¿sí? Entonces, Él, hermanos, se hizo, ¿verdad?, Cristo en la cruz. Dice, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta. Dice el 28, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. El que me envió está conmigo, no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a Él le agrada. Hermanos, la única forma de que Dios pueda estar con nosotros es cuando el hombre tiene el pacto, cuando el hombre tiene la fe correcta de creer que Jesús es el Cristo. Y es ahí cuando el hombre puede obedecer a esta fe. Y si el hombre, hermanos, obedece a esta fe, dice, el que me envió está conmigo, no me ha abandonado, pues siempre hago lo que Él le agrada. O sea, es ahí, hermanos, cuando el hombre puede obedecer a la fe, es cuando Dios está con el hombre, ¿sí? Porque obedece a la fe, hace la voluntad del Padre, no hace su voluntad misma. Por eso es que el hombre, ¿verdad?, viene cuando cree, hermanos, que Jesús es el Cristo. La vida del pecado termina, ¿verdad? Ya no está separado de Dios, ya no está muerto en delitos y pecados, ya no tiene por padre a Satanás, sino que el hombre se reconcilia nuevamente con Dios, ¿verdad? Ahora ya no vive para el pecado, sino que puede vivir, está muerto para el pecado y vive para Dios, ¿verdad? Y ya no tiene por padre a Satanás, sino a Dios, hermanos. Y esto solamente lo puede hacer Cristo en nosotros, porque cuando el hombre cree, muere, ¿verdad?, y nace nuevamente. Y el que nace, hermanos, es Cristo mismo en el hombre. Entonces dice, entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en Él. Y viene el 31 donde dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Entonces el hombre, hermanos, ¿sí?, solamente puede ser verdaderamente discípulo de Cristo, ¿verdad?, cuando retiene la palabra, ¿sí?, cuando verdaderamente permanece en la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra, ¿sí?, la verdad, ¿sí?, dice el 32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Vimos, ¿verdad?, que Jesús dijo, yo soy la verdad, porque la verdad, hermanos, es lo único que nos puede hacer libres ¿de qué? Libres de Satanás. ¿Por qué? Porque ya vimos, ¿verdad?, en Apocalipsis 12:9, que este mundo, hermanos, les digo, está bajo el engaño de Satanás. Todo este mundo, hermanos, le pertenece a Satanás. En 2 de Corintios 4:4, ¿verdad?, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento, ¿sí?, de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, ¿verdad?, que es Cristo mismo, es la gloria de Dios. Entonces, les digo, nosotros, hermanos, por eso es que necesitamos estar expuestos al Evangelio, ¿sí?, escuchando todo el tiempo la verdad, ¿sí? ¿Para qué? Para poder ser llevados a la fe. Y al ser llevados a la fe podamos creer en Jesús como el Cristo, hermanos, y podamos realmente morir, ¿sí?, a nuestro yo, podamos realmente negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y poder seguirlo, ¿verdad? Porque no vamos a ser nosotros, sino va a ser Cristo en nosotros el que lo hace. Nosotros necesitamos el Evangelio, hermanos, todos los días y todo el tiempo, de verdad, si es posible, de verdad, porque nosotros todo el tiempo tendemos la tendencia a estarnos torciendo, ¿sí? Si se dan cuenta, miren, en nuestra manera de vivir, nada más examinémonos todo el tiempo, todos los días. ¿Qué es lo que me lleva a ser lo que yo soy? Afanes, ¿verdad? Yo me analizo a veces y si es cierto, digo,
tantito nos descuidamos de verdad de la palabra y ya estamos pensando en el afán, en los problemas, en que me falta esto, me falta lo otro, que no me expresa pecado, de verdad. Por eso es que nosotros, hermanos, necesitamos la verdad, necesitamos a Cristo, necesitamos al ungido, necesitamos al Mesías, de verdad, como el yo soy, el que verdaderamente, hermanos, vino a ponerle fin al problema fundamental del hombre. Por eso, hermanos, es que les digo que somos privilegiados de estar aquí, porque cuando nosotros de verdad escuchamos y escuchamos con fe correctamente, ¿verdad? No nos desviamos, vamos a ser llevados a obedecer. Entonces, hermanos, les digo, es un poco de lo que hemos estado viendo y que de verdad Dios nos dé la gracia de poder ser llevados a creer que Jesús es el Cristo, no a saberlo, no a irnos mejor informados, sino a verdaderamente creerlo, no saberlo, no decir, ¿verdad? Uy, sí es cierto, Jesús es el Cristo. No, o sea, verdaderamente poder creerlo para poder vivirlo, hermanos, para que pueda ser